Jonás, ¿dónde estás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo. ¿Jonás está antes de Osea o después de Osea? O sea, estoy perdido. O sea, que estás perdido. Ya encontré Jonás. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó en gran manera. Esto va a grabarse luego. ¿Qué? Se va a publicar todo esto que estamos diciendo. Presentación. Toma 1. Así Acción. que este es episodio 5, temporada 1. Uno. Amén. Entonces, vamos a empezar. Dale. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Enfocados en Cristo. Amén. Y estamos ya en el episodio número 5. Número perfecto, ¿eh? No, el número perfecto es el 7. Ah, Episodio, vamos a empezar de nuevo. Volviste loca con el episodio perfecto. hola, sí. Buenas Hola. a todos. Sean todos bienvenidos a este podcast especial que se llama Bienvenidos. Enfocados En Cristo. Amén. El podcast donde nos enfocamos en la palabra de Dios. Amén. Y ya estamos en el episodio número 5 de este programa y vamos a sumergirnos hoy en una de las historias más fascinantes de la Biblia y honestamente una de las más incómodas, Sí. podríamos decir. Hoy vamos a estar hablando acerca del profeta Jonás, el profeta al que todos conocemos porque se lo comió un gran pez. Un Pero gran pez. esta historia es más fascinante que lo que conocemos. Y hoy vamos a estar hablando acerca del corazón de Jonás y del corazón de Dios. Y de lo que puede hacer en nuestro corazón. Así que te invitamos a que continúes en nuestro podcast, te suscribas y compartas con los demás. Amén. Empezamos ya. Y bueno, hoy, como le decíamos en la presentación, vamos a estar hablando acerca del profeta Jonás, esta historia que es impactante. Todos conocemos, los niños conocen, fuera en el mundo secular se conoce la historia de Jonás. Lo más impresionante Es de la el gran historia pez. es el gran pez, cómo se traga a Jonás y está dentro del gran pez por 3 días y 3 noches. Pero ¿sabes qué? Amén. Te propongo algo. Vamos a Sí. contextualizar la situación de Jonás Amén. para entonces hablar acerca de esta maravillosa historia. Amén. Y sabes, Jonás era un hombre, un profeta del Señor, del pueblo de Israel, al cual Dios se le revela y le dice: ve a Nínive, esa gran ciudad, y predica contra ella porque su maldad ha subido contra hasta mí. Y es verdaderamente... A mí la historia de Jonás te puedo decir que me impacta mucho. Sobre todo porque nos habla sobre cómo lidiamos con la misericordia de Dios hacia nuestros enemigos. Y ahí vemos precisamente cómo responde Jonás a este llamado de Dios. Dios le dice, ve a Nínive, esa gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y aparentemente en un inicio usted podía decir, bueno, porque los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel, eran como los terroristas de aquella época, el pueblo de Nínive. Eran violentos Sí, eran en violentos. extremos, era un lugar donde la maldad prosperaba y era un lugar donde nadie quería ir enviado. Pero tenemos que ver Exactamente. cuál fue la reacción de Jonás. La reacción de Jonás fue primeramente huir de la presencia de Dios. Y esto nos da un punto de vista acerca de la verdad Pero ¿sabes que había qué? en el corazón. Amén. No solo es el tema de que Jonás huye del llamado de Dios, sino es que huye en la dirección totalmente opuesta. Contraria. Es decir, coge en 180 grados, que para los que conocemos de matemáticas es totalmente lo opuesto. Es decir, si la dirección que le envió Dios era hacia el norte, Jonás cogió camino Hacia el sur, separándose completamente, huyendo por completo de la misión y el llamado que había recibido de parte de Dios. Así mismo es. ¿Y por qué crees que huyó así Jonás?
¿sería por miedo? Yo creo que precisamente porque Jonás conocía acerca del corazón de Dios. Y lo dice allí en el capítulo 4 del libro de Jonás. Allí él expresa cuál fue el motivo por el cual él huyó hacia Tarsis en vez de ir a Nínive. Y dice, sé que eres un Dios bondadoso y compasivo, que te arrepientes de enviar calamidad. Y Jonás no quería que Nínive fuera perdonada. Es que es impactante, es tremendo. Miren, Jonás conocía a Dios y tenía certeza de que al final, si aquellas personas escuchaban aquella palabra, iba a llegar al momento en que los ninivitas se iban a clamar a Dios y Dios se iba a arrepentir de haber enviado a alguien con mal. Pero ¿sabes qué? Dios me trae a colación ahora aquella historia de que cuando está allí el profeta y le dice, si yo te dijera del impío y tú no vas y le dices, el profeta Ezequiel, y si tú no vas y le dices, lo que yo te digo, de cierto el impío morirá. Pero su sangre demandaré sobre ti. Tremendo. Pero Jonás había obviado esta parte y había decidido simplemente no perdonar. Imagínate que Jonás prefiere verlos destruidos que redimidos y prefiere perder su propia vida, como lo demuestra en el capítulo 4, prefiere perder su propia vida antes que ver al pueblo de Nínive redimido. Pero sabes, tremendo. En manifestación de Dios y de la gracia, aunque en ese tiempo, según los estudiosos, no estaban bajo la gracia, sí. Dios tiene misericordia de Jonás. Dios tiene misericordia de Jonás y cuando viene la tormenta en el mar, le envía un pez. Un pez para que lo salve. Un pez para que lo salve y allí está Jonás dentro de aquel gran pez donde está 3 días y 3 noches. Y después de 3 días y 3 noches, y en el cual ora, levanta un clamor a Dios y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y entonces es cuando Dios escucha su clamor y por la gracia y la misericordia de Dios, el pez vomita a Jonás en tierra firme. ¿Sabes? No, es curioso, es tan larga la oración que Jonás tiene, o tan impactante la oración que Jonás que tiene un capítulo completo. De los 4 capítulos que tiene Jonás, hay uno que es de la oración de Jonás cuando está dentro del gran pez. Amén. Amén. Pero tenemos que entender algo. Lo que Dios tenía en su corazón, nada tenía que ver con el corazón de Jonás. Nada tenía que ver. Jonás va, por así decirlo, de mala gana, va hacia Nínive a llevarle aquel mensaje que le dio el Señor para aquel pueblo y pasa lo inesperado. La ciudad entera se arrepiente. Es el éxito de cualquier mensaje evangelístico. La ciudad completa. Imagínense que usted entra a una ciudad ahora y comienza a predicar el evangelio. ¿Cuántas de esas personas se arrepienten y se convierten al evangelio? Pero allí fue la ciudad completa. Dice que pero para que tengamos ideas. Desde el rey hasta los animales ayunan y se visten de cilicio. Pero para que tengamos idea del éxito de esta predicación de Jonás, Nínive sería el equivalente de Tokio, Nueva York o cualquier ciudad moderna de estas grandes que pasan de los 10, 15 millones de habitantes. Nínive era la capital del imperio asirio en ese tiempo. Era una ciudad, dice, que de 3 días de camino. Era enorme. 3 días de camino para poder recorrerla. Y por lo que la Biblia lo describe, es una ciudad grande. Y aún así, dice que hasta los animales ayunaron. Y es increíble porque el mensaje de Jonás fue un mensaje corto y rotundo y preciso. Él no tenía muchas ganas de ir a Nínive no tenía, como demostré desde el principio. El mensaje de Jonás fue extremadamente corto. Dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue todo el mensaje de Jonás. Y bueno, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice en el versículo 5 del capítulo 3.
Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Fíjate, no solo clamar a Dios, sino conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Pero saben, increíble. no, pero increíble. en Jonás 3:10 hay algo que es una promesa para ti, para mí, para todos. Y dice, y se convirtieron de su mal camino, y entonces se arrepintió del mal que había enviado, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero ¿sabes? Increíblemente grande la bondad y la misericordia de Dios. Pero primero tenemos que ver que hay una acción de Nínive importante, de los pobladores, del rey. Dice, y se convirtieron de su mal camino. Amén. Se convirtieron de su mal camino. Amén. Y esto es un llamado también a nosotros en este tiempo. Es un llamado a ti, a usted que me escucha, a los que me escuchan. Es un llamado al que Dios te está haciendo de que te conviertas de tu mal camino. Y mire, si algo he aprendido en mi vida es que todos cometemos errores y estamos en mal camino. ¿Sabe por qué? Porque los deseos de la carne y el camino a los que lleva la carne y los placeres son caminos de mal, no para bien. Sí. Y el hombre por sí solo es de camino al mal. Pablo mismo lo decía, Pablo, quien era Pablo. Y él decía, el bien que quiero hacer no hago, sino que hago el mal que no quiero hacer. Y si Pablo, que fue instruido por Jesús, fue instruido por el Señor, te está diciendo que el bien que quiere hacer no lo hace, nosotros que somos más imperfectos que Pablo, ciertamente, que no conocimos al Señor y que hemos venido de una vida tan pecaminosa y de tal manera que en cierta forma nosotros en sí mismos somos un pequeño Nínive. Exactamente. Y nuestro corazón está dado a la maldad. Y dice, como mismo le dice Dios a Jonás en el texto, le dice, ve a Nínive, esa gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nuestra maldad ha subido hasta Dios. No, tu maldad ha subido hasta Dios. Y Dios a lo mejor no te está diciendo, en 40 días te voy a destruir. Pero Dios sí nos ha dicho de que existen dos vidas más allá de la muerte. Una de salvación eterna y una de perdición eterna, en el que dicen el que fuego nunca se apaga, el gusano nunca deja de comer. Y entonces es una forma de perdición. ¿Pero qué debemos hacer? Lo mismo que hizo el rey de Nínive. Amén. Y después de este gran éxito evangelístico, ¿qué sucedió? ¿Cómo reaccionó Jonás ante este gran éxito evangelístico? Jonás no se alegró, Jonás no comenzó a danzar de alegría ni a glorificar a Dios por aquello. Al contrario, dice que se enojó muchísimo. Como era natural en Jonás debió haberse llamado el profeta enojado. O enojado. Amén. Dice que se enojó en extremo, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínate el enojo de Jonás, que prefería morir antes que ver que Nínive fuera redimida. Es tremendo. Y esto nos habla y nos lleva exactamente a conocer, nos lleva a tener un contraste entre el corazón del hombre y el corazón de Dios.
Pero, Amén. ¿sabes? Hay que ver en estos tiempos qué es Nínive. Sí, ¿Y qué puede ciertamente. significar Nínive para nosotros? Porque vemos que Jonás se enoja a tal manera de que dice, yo prefiero que me quites la vida antes de que perdones a esta gente. Incluso Jonás siente misericordia de una calabaza que el Señor, una calabacera que el Señor le había Sí. hecho para que lo cubriese del sol, y Dios le hace una comparación significativa. Tú sientes misericordia, estoy traspolando las palabras, tú sientes misericordia de esta planta que ni sembraste, ni creaste, ni nada, simplemente estaba ahí. ¿Cómo yo no voy a sentir misericordia de estas personas? Exactamente. Y me lleva a reflexionar en que este hecho nos revela algo muy feo acerca del corazón de nosotros los seres humanos, ¿no? Como a veces en el fondo, por fuera decimos cosas muy bonitas, pero en el Sí, fondo le deseamos mal a las personas que nos han hecho daño. Nos gusta ver justicia o venganza, ¿no? Ejecutarse en ellos. Y la misericordia de Dios nos parece injusta. pero, Es triste decirlo, pero esto está en el corazón del ser humano. ¿sabes? Y Dios me traía ahora a pensar de que en el fondo todos somos como Nínive, pero todos somos como Jonás. Sí, Y es que en los dos casos está mal. Nínive era una ciudad que dice que su maldad llegó delante de Dios, pero Jonás es un hombre que prefiere morir antes que ver la misericordia de antes Dios que ver la sobre sus misericordia de Dios. enemigos. Y sabe, en este tiempo Nínive puede representar en tu vida muchas cosas. La persona que te lastimó, Sí, el líder que no te apoyó, el compañero de trabajo que siempre está en tu contra, o aquella persona a la que siempre te está deseando cosas malas. incluso un grupo político, social con el que estamos en desacuerdo también puede El representar a Nínive. gobierno. En el caso de nosotros vemos que, y esto lo voy a decir y sé que va a ser controversial y tal vez muchas personas lo saquen de contexto, pero voy a arriesgarme a decirlo. Tristemente, vemos en muchos lugares en nuestro país que los púlpitos se usan para maldecir el gobierno, en vez de orar y ayunar porque esta tierra sea bendecida. Vemos que no hay misericordia incluso dentro del corazón de los líderes del clero, de los líderes de la iglesia, para apoyar más a este país. Lo que hacen es maldecir, Hablar mal del hablar mal, país y incluso dentro de el cuerpo de Dios, que estamos llamados a hacer misericordia, a hacer amor, y es algo a que me restaurar. duele, Estamos llamados a a restaurar. restaurar. Y sabes, no solo eso pasa en Cuba, nuestro país, también pasa en otros lugares, estoy seguro, porque los gobiernos no son vistos, la política es fea, es sucia, y donde quiera que sea es afectada. Sí, Igual que como mismo vemos muchas personas que salen y llegan a otros lugares y antes que dar palabra de bendición para su tierra, comienzan a hablar mal. comienzan a maldecir su tierra, aun cuando sus seres queridos están dentro de su propia tierra. Y a los que aman a Cristo sabemos que estas cosas están mal. Y más doloroso es cuando vemos de personas que tienen en su corazón, que dicen tener en su corazón a Cristo, al Espíritu Santo, que según ellos han sido llenos del Espíritu Santo, como maldicen a sus enemigos. Y allí hay una porción que siempre me duele en el pecho cuando la escucho, porque es de las cosas más difíciles a las cuales Dios nos ha llamado. Y Jesús dice allí, bendecid a aquellos que os maldicen. Mateo 5:44, justamente estaba buscando el versículo, mi amor, porque realmente me encanta como Dice, Dios nos llama. oren por quienes los persiguen. Amén. Y es que vemos que en este tiempo
esta oración es de las menos practicadas. Sí. Orar por aquellos que nos ultrajan. Dice acá en la Reina Valera del 60, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Y es tremendo porque dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecir a los que nos maldicen para que podamos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Es tremendamente impactante. Pero Pablo en La Romanos la 5:10 dice algo que debemos de recordar. Nosotros éramos enemigos enemigos de Dios. Amén. Y dice 5 allí en 5:10 en Romanos, dice, éramos enemigos de Dios y Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros, aún siendo pecadores, porque el pecado nos separa de Dios y nos hace enemigos de Dios. Éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y por mí y nosotros éramos enemigos de Cristo. Imagínate esto. Imagínate que tu enemigo muera por ti o tú morir por tu enemigo. Y es que muchas veces le damos de espalda a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios. Es que es una lucha. No es fácil perdonar ni desear el bien a los que nos han hecho mal. No se trata de un sentimiento superficial, ¿verdad? Sino que es una decisión que nos acerca al corazón de Dios, ¿verdad? Una decisión de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Pero ¿es cierto? También tenemos que ver otro asunto. Y es que, mire, usted y yo no somos jueces, no hemos venido a juzgar, ni a castigar, ni a nada. Simplemente nosotros somos los que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Amén. Pero debemos de dejar la justicia en las manos de Dios. Nos llama Dios. Y hay un salmo en el cual a ti y a mí nos ha tocado muchas veces. Y allí donde dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Soy Dios. Pero como nos cuesta estar quietos. siempre que viene a mi mente ese salmo, Dios me lleva allí a que nosotros por naturaleza queremos tomar las riendas de nuestras propias vidas, queremos tomar las riendas de las situaciones en las que nos encontramos, y Dios nos llama a estar quietos, a conocerle a Él. Dice, estar quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Y es que yo veía una frase durante preparábamos este episodio y dice así, nuestro trabajo no es ser fiscales, sino ser testigos de la gracia de Dios. Y a esto es a lo que debemos estar llamados. Amén. A esto es a lo que estoy invitando, a que ores por tus enemigos, a que recuerdes que tú mismo necesitaste de la misericordia de Dios y necesitamos de la misericordia de Dios porque la palabra dice que la misericordia se renueva cada día. Y cada día necesitamos que se renueve esa misericordia porque nosotros no hacemos nada que merezca de esa misericordia. Y por tanto, como recibimos por gracia, debemos dar por gracia también. Y debemos dejar todas aquellas situaciones que puedan estorbar nuestras vidas en las manos de Dios. Nosotros que hemos pasado por situaciones y problemas como los tiene todo el mundo, mis hermanos, porque nosotros ni somos más santos ni vivimos en un mundo especial. Nosotros vivimos en un mundo con las mismas características y dificultades que tienes tú en tu casa, en el lugar donde tú estás, con todos los problemas. Tenemos necesidades, vicisitudes, tenemos un grupo de problemas. Pero yo te decía que nosotros un día debíamos dejar saber cuáles eran nuestros problemas y por los cuales debíamos ocuparnos y cuáles eran los problemas de Dios y de los cuales Dios es el que se ocupa. Está nuestra responsabilidad y los que son responsabilidad de Dios, que se sale de nuestras manos. Y así también queremos que tú seas portador de este mensaje de salvación, como también nosotros estamos llamados a ser portador de este mensaje, a tomar las herramientas que el Señor nos ha dado y a decidir en nuestro propio corazón alinear
nuestro corazón con el corazón de Dios en un mensaje de salvación y olvidarnos de la venganza oculta que a veces tenemos ahí en nuestro corazón hacia las personas que nos han hecho daño. Dios nos llama hoy a amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Es algo difícil, es todo un reto que el Señor nos plantea. Y así terminaba el libro de Jonás con una pregunta que Dios hacía: ¿y no tendré yo misericordia de ellos? Y así también Dios nos está llamando a preguntarnos hoy. Dios nos pregunta hoy si no tendrá Dios misericordia también para aquellas personas que nos han hecho daño, que son aparentemente nuestros enemigos. ¿Amén? Pero Dios también te está diciendo: ¿y no tendré misericordia de ti? Amén. Porque también somos parte de ellos. Queremos agradecerle por compartir con nosotros este tiempo, porque hemos recibido durante el poco tiempo que llevamos en este proyecto personal, hemos recibido apoyo y queremos agradecer de esto. Y agradecer a Dios ante todo, porque nos ha hablado también a nuestras vidas a través de cada tema. Yo siempre, Lía y yo, Jaydel, siempre tenemos en cuenta de que cada vez que hablamos de Dios, Dios nos está hablando a otras personas. Dios nos está hablando a nosotros mismos. Primeramente por nosotros mismos. Amén. Y eso es algo que siempre tenemos claro. Y a modo de para establecer comunicación, queremos que nos digan qué le parece esta escenografía que estamos estrenando hoy. Amén. Si les gusta más esta o aquella, comenten, déjennos los comentarios. Poco a poco probando ideas. Estamos probando ideas. Déjennos comentarios de apoyo, temas que les gustaría que fuesen tratados, ideas, mejoras que pudiéramos hacer. Estamos abiertos. Este no es un proyecto especialmente de nosotros, este es un proyecto nuestro, de usted que nos ve y de nosotros que estamos de este lado. Que somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y te invitamos a que nos sigas apoyando, compartas y regreses el próximo viernes, 6 de la tarde, Amén. Hora de Cuba. Va a estar saliendo nuestro próximo episodio. No te lo pierdas porque traemos temas un poco controversial. Estamos adentrándonos en este mundo y te estamos invitando a que estés viniendo, que compartas. Amén. Y que nos ayudes y nos apoyes en este proceso difícil que es hacer un podcast desde Cuba. Con apagones, pero con la bendición. Con dificultades en la conexión. Con la bendición de Dios. Damos gracias a todos. Amén. Y ya sabes, regresamos el próximo viernes. Amén. Nos vemos en el próximo episodio de Enfocados en Cristo. Chao. Chao, hasta el próximo viernes. Amén.